Bueno, jóvenes, en esta oportunidad vamos a trabajar dos temas, pero de forma resumida, nada más. En primer momento vamos a desarrollar lo que es la contaminación, en especial solo lo que es la contaminación atmosférica. Cuando hablamos de contaminación, podemos tener contaminación ambiental, contaminación atmosférica y de diversas formas. Entonces, jóvenes, vamos a iniciar con la contaminación. ¿Qué cosa es la contaminación? Es justamente la alteración del medio ambiente por la presencia de elementos nocivos. ¿Qué quiere decir presencia de elementos nocivos? Podría ser elementos químicos, como es la presencia de los gases contaminantes, como es el dióxido de carbono o los óxidos de azufre, de nitrógeno. Y también podría ser, jóvenes, elementos más combinados o recientemente liberados por las personas. Diferentes elementos que van a alterar el transcurso normal del medio ambiente. Por lo tanto, jóvenes, en esta oportunidad vamos a trabajar solo lo que es la contaminación atmosférica y algunos de ellos nada más también. Lo que son los gases contaminantes en la atmósfera, primordialmente son, jóvenes, lo que son los gases que observamos, por ejemplo, el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico, también conocido, que se emite por la combustión de cualquier material orgánico, o sea, cuando quemamos los bosques, cuando hay incendios forestales, estamos emanando lo que son los llamados CO2 o el dióxido de carbono. Y el monóxido de carbono, ¿cómo se genera? Se genera a través o se emite a través de la combustión incompleta del combustible. O sea, por ejemplo, en los parques automotores, ¿qué es lo que pasa? Normalmente nosotros vamos viajando con un auto o en un autobús y cuando llega a un parque automotor, cuando se estaciona, se evapora esos gases que no han sido consumidos totalmente por los autos o por los buses, cualquiera de ellos. Y los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno más que nada emanados por las centrales hidroeléctricas, centrales metalúrgicas. Entonces, esos son los gases contaminantes. También tenemos, por ejemplo, el amoníaco, el metano. El metano, jóvenes, es el gas más dañino en nuestro planeta Tierra. Si habría mayor cantidad de abundancia del metano, ¿qué es lo que pasaría? Habría mayor calentamiento global, que posteriormente vamos a desarrollar en qué consiste ello. Estos más que nada son generados o emitidos por los animales, por la ganadería o también por la siembra de arroz en los pantanos. Eso genera lo que es la emisión del metano. Y por último, el más dañino, perjudicial quizás para nuestro capa de ozono, lo que son los gases del CFC, o sea, los gases de clorofluorocarbonatos. Cloro, flor y carbono, jóvenes. ¿Y por qué se genera esto? Más que nada a diario nosotros emitimos estos gases, por ejemplo, o a través del uso de los aerosoles, o sea, los desodorantes, los perfumes o los refrigerantes que se utiliza para lo que es el aire acondicionado, todo ello, jóvenes. Entonces, esos son los gases contaminantes. Y aquí vamos a desarrollar algunos de ellos, los problemas generados por estos gases contaminantes en la atmósfera. Por ejemplo, uno de ellos es el efecto invernadero. Si bien es cierto, el efecto invernadero es una acción natural, es un fenómeno natural que se desarrolla, que siempre ha existido desde los inicios de nuestro planeta Tierra. Pero sin embargo, hoy en día ya se está convirtiendo como una acción humana, debido a que, por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos del efecto invernadero, ¿en qué consiste? En nuestro planeta Tierra, ahí vemos en la imagen, los rayos solares, la radiación solar llega hacia la superficie terrestre. Como llega hacia la superficie terrestre, ahí va a absorber el calor y nuevamente ese calor tiene que ser reflejado, tiene que retornar hacia el espacio. Pero sin embargo, ¿qué es lo que pasa con este efecto invernadero? Con este efecto invernadero, jóvenes, del 100% que llega los gases jóvenes hacia nuestro planeta Tierra, solo retorna el 35% hacia el espacio. Y el 65% se queda en nuestro planeta Tierra. ¿Debido a qué? Debido a la presencia de los gases del efecto invernadero. ¿Cuál es? Aquí tenemos los tres gases principales del efecto invernadero. Los que van a retener el calor, por ejemplo, el dióxido de carbono, el vapor de agua, aquí el metano. Metano. Estos son los gases que atrapan el calor, que retienen el calor el 65%
Y con ello, ¿qué es lo que pasa? Mayor aumento de la temperatura en nuestro planeta Tierra. Esto es una acción normal, como les decía, jóvenes, pero sin embargo, si hay mayor emisión del gases del CO2, del metano y mayor evaporación del agua, entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto va reduciéndose. Años más tarde, ya no retornará el 35%, ya retornará quizás el 20% y mayor cantidad de calor se queda en nuestro planeta Tierra. ¿Eso qué va a generar? Va a generar grandes efectos negativos para la vida en nuestro planeta Tierra. Por ejemplo, uno de ellos y es el calentamiento global, que hoy en día estamos transcurriendo este problema. Eso es el efecto invernadero, jóvenes. Muy bien. La lluvia ácida, jóvenes, mayormente el más dañino quizás, dentro de la contaminación atmosférica, es generado obviamente por las centrales hidroeléctricas, por la carburación o la quema de carbonatos y también en las centrales metalúrgicas que van a emitir gran cantidad de gases como los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Y en los parques automotores, ya que lo que les he mencionado, el monóxido de carbono o los óxidos también de la misma forma del azufre y el nitrógeno. Y estos normalmente, ¿en qué se basa la lluvia ácida? ¿A qué le llamamos lluvia? La lluvia llamamos a la precipitación de gotas de agua. ¿Sí? Entonces, esa precipitación de gotas de agua normalmente se va a desarrollar ese proceso, ese ciclo normal del agua. Pero, ¿qué es lo que pasa para que haya una lluvia ácida, jóvenes? Para que haya una lluvia ácida, lo que va a ocurrir es este vapor de agua se va a combinar con estos gases contaminantes, o sea, los óxidos de nitrógeno y azufre. Y al combinarse ya van generando lo que es la llamada lluvia ácida, o sea, se altera lo que es el pH del agua. Y lo que es pH neutro normal, que es 7, se va a alterar, va a disminuir quizás a 5,5 de pH y se convierte en agua acidificada. Y eso va a ocasionar diferentes formas, diferentes consecuencias a medida donde cae esta lluvia ácida. Por ejemplo, se cae en las construcciones de las viviendas, ¿qué es lo que va a pasar? Va justamente a corroer lo que son las construcciones metálicas. Y si cuando cae en un lago, o sea, se la va a volver ácido el agua del lago y generando la muerte de todo el ecosistema, lo que son las algas, los peces, todo lo que se encuentra en el lago. Y así sucesivamente en los cultivos también va a arrasar con los cultivos. Y eso es lo que ocasiona la lluvia ácida, jóvenes. Y también tenemos lo que es el llamado calentamiento global. El calentamiento global, jóvenes, es el aumento global, aumento general de la temperatura en nuestro planeta Tierra. Y obviamente este aumento general de la temperatura se debe por la mayor cantidad de emisión de gases del efecto invernadero. Mayor concentración de gases en nuestra atmósfera, por lo tanto ya no regresa el calor, por lo tanto la temperatura aumenta, generando estas consecuencias, como es el caso del deshielo de los glaciares. Con el deshielo de los glaciares, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona mayor crecimiento del nivel del mar. Otro, disminución de la parte continental de la parte tierra. Y es por eso, jóvenes, cuando se habla del calentamiento global, nos mencionan que va a haber países que van a desaparecer con el aumento del nivel del mar, con el calentamiento global. Justamente de ahí se habla de los Países Bajos, como uno de ellos, no sé, las islas de Tabarú, que va a desaparecer, uno de los primeros países. Entonces, jóvenes, y Perú no se queda atrás, solo está junto con Chile en tercer lugar. Y eso es lo que va a pasar, jóvenes. Y también, ¿qué es lo que pasa con el deshielo de los glaciares? Genera escasez de agua dulce. O sea, la mayor cantidad de reserva de agua dulce, ¿dónde encontramos, jóvenes? Encontramos en los polos, en los principales glaciares, tanto en el polo norte y en el polo sur. Entonces va a disminuir el agua dulce. Si disminuye el agua dulce, ¿qué es lo que pasa? También menor biodiversidad, o sea, menor cantidad de fauna y flora. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocasionar el deshielo de los glaciares? Escasez de agua dulce, lo que es la muerte de los osos polares y otras biodiversidades que van a desaparecer. Eso es lo que pasa, jóvenes. Y también con la disminución del agua dulce, ¿qué es lo que va a ocasionar? Menor producción agrícola. O sea,
para producir gran cantidad de alimentos que se necesita el agua dulce. Entonces, si no hay agua dulce, justamente el precio del agua aumenta, el precio de los productos aumenta, entonces ahí inicia el caos, ahí inicia la guerra por el agua, como se dice, y por el agua dulce, obviamente, jóvenes. Muy bien, esos son algunos efectos de la contaminación atmosférica y también, jóvenes, podemos mencionar, como es el caso de agujeros en la capa del ozono. Y viendo este tema de los agujeros de la capa del ozono, jóvenes, se toman acuerdos internacionales. En este cuadro tenemos uno de los dos acuerdos principales, el protocolo de Kioto y el protocolo de Montreal. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, en este paso? Primero, el protocolo, uno de los más importantes, quizás el acuerdo internacional, el protocolo de Montreal en la ciudad canadiense, que se desarrolló en 1987, jóvenes. ¿Para qué? Justamente años anteriores a 1987 se descubre que hay agujeros en la capa del ozono. Entonces, la comunidad internacional lo que hace es tomar acuerdos para reducir la emisión de estos principales gases, principalmente llamado gases del CFC, para no emitir mayor cantidad. Entonces, su objetivo del protocolo de Montreal, jóvenes, es proteger el capa del ozono. Proteger el capa del ozono. Y después, 10 años después, se toma todavía otro acuerdo, lo que es el llamado protocolo de Kioto. Y el protocolo de Kioto en 1997 se desarrolla, pero entra en vigencia ya en 2000. Y a partir de 2000 tenían que ratificar a algunos países, como todos los que integran este protocolo, este acuerdo internacional, pero sin embargo hay dos países que no van a ratificar, como es el caso de Estados Unidos, que hasta ahora no ratifica, y el otro país, Canadá, que se ha retirado de este acuerdo. Y este acuerdo, ¿hasta qué año dura, jóvenes? Es hasta este año, hasta 2020. Pero como estamos en este tema de la cuarentena a nivel internacional, no se sabe si se va a ratificar o no. Y debería ser un acuerdo internacional macro, mayor detalle, pero sin embargo, jóvenes, como todos los acuerdos internacionales se toman, no se cumplen a mayor detalle. Por eso, jóvenes, es como estamos ahorita, hoy en día, la misma naturaleza, gracias a, muy bien, a la presencia del coronavirus. Ahorita estamos en cuarentena y podemos observar cómo los de la flora y fauna van resurgiendo en esta cuarentena generada por la pandemia del llamado coronavirus. Y no es necesario eso. Día a día, los profesores quizás del medio ambiente, de la geografía, hemos venido hablando este tema, pero sin embargo nadie nos hacía caso. Pero hoy en día nos podemos darnos cuenta, ojalá cuando salgamos de este problema y tomemos estos acuerdos en serio. Hay muchos acuerdos, como es el COP24, COP18, estos acuerdos, pero no se cumplen lamentablemente, jóvenes. Muy bien, jóvenes, con estos detalles de la contaminación atmosférica pasamos a desarrollar el otro tema, que también es un tema trascendente, lo que es el llamado clima y tiempo meteorológico atmosférico. Este tema, jóvenes, muchas veces diariamente se confunde en los medios de comunicación, no saben diferenciar qué es clima y qué es tiempo. Si bien es cierto, cuando ves una televisión nacional, vas a escuchar a los periodistas hablar del clima. Preguntan al meteorólogo de qué forma, cómo está el clima de hoy día. Pero sin embargo, jóvenes, el clima de hoy día no existe. Vamos a aprender a diferenciar. Muy bien, ambos van a surgir en un determinado o van a desarrollarse en un lugar determinado. Pero la diferencia fundamental está en los periodos de duración. El clima, jóvenes, se desarrolla en un periodo largo, o sea, a través de años, se registra a través de años, a través de estaciones. Más o menos, antes se desarrollaba para poder saber clima de un determinado lugar, por ejemplo, el clima de Ayacucho, más o menos 30 años promedio. Entonces de ahí se sacaba el clima templado seco de Ayacucho. Pero sin embargo, jóvenes, lo que es el tiempo, también tenemos que saber, jóvenes, no se dice solo tiempo, porque hay dos tiempos, lo que es el tiempo meteorológico y el tiempo cronológico. Lo que estamos haciendo hoy en día ahorita es el tiempo atmosférico, el tiempo meteorológico. Esto se registra a través de horas. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es una condición momentánea de
un determinado lugar. Por ejemplo, ahorita estamos con cielo despejado con la radiación solar, pero sin embargo no sabemos cómo va a estar más tarde. Quizás va a estar la presencia de lluvia, de nubosidad. Entonces la condición momentánea que se va registrando por horas. Muy bien, jóvenes, con esta diferencia nada más vamos a desarrollar los elementos, pero sin embargo hoy día voy a desarrollar solo uno de ellos. En total hay 7 elementos y de esos 7 elementos, jóvenes, por ejemplo, ahí tenemos la radiación solar, lo que es la precipitación, lo que es la humedad, la presión atmosférica. Entonces, jóvenes, de eso se saca un promedio. Ese promedio es el llamado clima. En este momento vamos a desarrollar solo los vientos, jóvenes. Los vientos jóvenes son los masas de aire que se van a desplazar en todo nuestro planeta Tierra, de diferentes formas. Estos van a ser medidos a través de instrumentos. El llamado, aquí instrumento dice, vamos a cambiar instrumentos, jóvenes. Instrumentos. Entonces esto va a ser registrado lo que es por el llamado anemoscopio. El anemoscopio, ¿qué cosa va a registrar? Es la cantidad diaria de las masas de aire que se desplaza. Pero la dirección de los vientos con que registramos es con otro instrumento, la llamada veleta. La veleta, la dirección de los vientos, en qué dirección va. Muy bien, jóvenes. Y para desarrollar los vientos hay 3 leyes, pero vamos a trabajar con uno de ellos nada más, con la primera ley del señor Louis Bayot. ¿Qué nos dice este señor? El señor nos dice los vientos se desplazan de las zonas de alta presión hacia las zonas de baja presión. Entonces, esa es la primera ley. Con esta primera ley vamos a tocar, por ejemplo, los 3 tipos de los vientos. Los tipos de los vientos tenemos los vientos planetarios. Los vientos planetarios, ¿por qué se caracterizan, jóvenes? Se caracterizan por recorrer todo nuestro planeta Tierra de forma permanente, o sea, no cambian de dirección, en otras palabras, estos vientos. Tenemos, jóvenes, aquí 3 tipos de vientos planetarios. Esto ocasionado por el llamado efecto Coriolis. ¿Qué cosa es el efecto Coriolis, jóvenes? Pues justamente la desviación de los vientos de las corrientes marinas generado por el movimiento de rotación de la Tierra. Y estos vientos se clasifican, los vientos planetarios, en 3. Por ejemplo, aquí tenemos los vientos que van. Estos con el signo más jóvenes son las zonas de alta presión atmosférica y zonas de baja presión, los rojos que están los negativos. Entonces, jóvenes, aquí los primeros vientos que se desarrollan es de la zona subtropical que se encuentran en ambos hemisferios hacia las zonas ecuatoriales, donde hay baja presión atmosférica. Y estos llamados los vientos alisios. Como van de las zonas de mayor presión atmosférica hacia la baja presión atmosférica, donde hay mayor calor, y obviamente en el ecuador terrestre, en la zona ecuatorial, entonces, jóvenes, aquí ¿qué va a generar? Va a generar en el encuentro, en la convergencia de estos vientos alisios, lo que es la elevación de la nubosidad, o sea, nubes cargados de gran cantidad de lluvia. Son los que generan las lluvias, los vientos alisios. Si habría solo la presencia de los vientos alisios, ¿qué es lo que pasaría? Todo el planeta Tierra estaría todo lluvia, nada más. Entonces tiene que haber otro viento contrario que va en contra de la misma zona subtropical hacia la zona templada en ambos hemisferios. Los llamados contralisios, contrarios a los alisios. Que entonces, si esto generaba lluvias, entonces esto genera los vientos despejados, de los cielos despejados, o sea, la radiación solar, lo que genera. O sea, disipa los vientos que están cargados de lluvia, jóvenes. Y también tenemos, por otro lado, lo que son los vientos más fríos, los vientos polares, jóvenes, los vientos polares que vienen desde la zona polar hacia la zona templada, de la zona polar hacia la zona templada, entonces mayor frío, mayor fuerza vienen estos llamados vientos polares, también conocidos, jóvenes, como vientos del este, los contralisios como vientos del oeste. Esos son los vientos planetarios, jóvenes, que podemos mencionar. Muy bien, y aquí tenemos, jóvenes, el siguiente, los vientos regionales o continentales. Estos se caracterizan por ser periódicos y estacionales. ¿Qué significa periódicos y estacionales? Significa, jóvenes,
periódicos van a cambiar de dirección y ya no van a ser permanentes igual que los planetarios. Estos van a cambiar durante el día y la noche, no van a tener la misma dirección. En cambio, los estacionales, o sea, en las estaciones extremas durante el verano y el invierno, también van a cambiar de dirección. Entonces, jóvenes, aquí tenemos uno de los principales, las brisas. Las brisas se dividen en las brisas oceánicas y las brisas continentales. Las brisas oceánicas se dividen todavía, jóvenes, en la brisa marina y la brisa de tierra, o también conocido como virazón y terral, cualquiera de ellos, jóvenes. Esto, como les decía, van a cambiar de dirección durante el día y la noche. Aquí, para poder explicar la brisa marina, jóvenes, ¿en qué dirección va? Cuando hablamos entre el agua y la parte continental, o sea, las rocas, ¿cuál de ellos se calienta más rápido, jóvenes? Obviamente, se calienta más rápido son las rocas, la parte continental. Entonces, si aquí están los vientos cálidos, o sea, con mayor temperatura, entonces estos vientos no se pueden quedarse. ¿Por qué? Porque se acabaría el oxígeno. Entonces tiene que ser reemplazado por vientos fríos. ¿Dónde están los vientos fríos? Están en la llamada el océano, el mar. Entonces esos vientos reemplazan. ¿En qué momento ocurre ese mayor calentamiento de la temperatura en la parte continental? Durante el día. Durante el día, jóvenes, la dirección de los vientos de las llamadas brisas, la brisa marina, es del mar hacia la parte continental. Hacia la parte continental. Y cuando cambiamos durante la noche ya no va a tener la misma dirección, cambia de dirección, jóvenes. O sea, si la parte continental durante el día, durante la presencia de la radiación solar, se calentaba rápido, también de la misma forma se va a enfriar rápido. Entonces, ahora, durante la noche ya se encuentran en la parte continental los vientos fríos y la parte marítima se encuentran los vientos cálidos. Entonces, nuevamente tiene que cambiar de posición, o sea, los vientos fríos tienen que cambiar a los vientos cálidos durante la noche. Por eso, la brisa de tierra o el terral, jóvenes, va de dirección de la parte continental hacia la parte marítima durante la noche. Y los continentales, jóvenes, las brisas continentales se dividen también en dos, lo que es el brisa de valle y el brisa de montaña. El brisa de valle, jóvenes, va a ocurrir también durante el día y montaña durante la noche. Explico, jóvenes. Más o menos. Aquí en el departamento de Ayacucho, y vamos a encontrar la presencia de las montañas de los valles en mayor cantidad. Entonces, jóvenes, cuando les pregunte durante el día, ¿dónde se calienta más rápido? ¿Dónde hay aire cálido? ¿En las montañas o en el valle? Obviamente, los vientos cálidos van a estar en los valles. Entonces, durante el día, a partir de las 9 y 10 de la mañana, los vientos se dirigen desde el valle hacia la montaña. Por ejemplo, en Huanta podemos observar que en la misma ciudad de la provincia de Huanta, que está ubicado en un valle, obviamente los vientos ahí van de dirección de Huanta hacia Rasuica. De Huanta hacia Rasuica. Y montaña, jóvenes, ocurre durante la noche, a partir de las 7, 8 de la noche, inicia a bajar esos vientos fríos hacia el valle. Inicia a bajar hacia el, por eso se siente mayor frialdad en estos valles. Por ese motivo, jóvenes, cambian periódicos. Los estacionales, los llamados monzones, estos ocurren en todas las costas de todos los países que bañan, jóvenes, un océano. Pero sin embargo, con mayor detalle o con mayor frecuencia se desarrolla en sur de Asia, o también conocido como Asia Meridional. Ahí está India, Tailandia, sobre todo. Más que nada afecta a India, jóvenes. Y estos cambian dirección durante la estación del verano y la estación de invierno. Lo mismo, jóvenes, que aquí vamos a aplicar este método. Cuando hay verano, ¿qué es lo que ocasiona? Mayor calor, mayor temperatura. Entonces, ¿cuál de ellos se calienta más rápido? La parte continental. Entonces, los vientos que se encuentran en el Océano Índico tienen que reemplazar a los vientos del sur de Asia durante el verano. Y durante el invierno cambian de dirección de la parte continental hacia el Océano Índico.
jóvenes, hacia el océano Índico. Por último, jóvenes, los ciclones. Los ciclones, jóvenes, son dos, lo que se desarrollan en el llamado ciclón y el anticiclón. El ciclón, jóvenes, se genera por la convergencia de los vientos. Por ejemplo, estos vientos alisios convergen en la parte continental, llegan a esta parte y se elevan los vientos arremolinados. Los vientos arremolinados son vientos intensos cargados de gran cantidad de lluvia, jóvenes. ¿Por qué? Porque van de la zona de menor presión hacia las zonas de mayor presión. De baja presión hacia las zonas de mayor presión. Es por ese mismo motivo, jóvenes, estos vientos superan la velocidad de 120 kilómetros por hora. Gran cantidad de velocidad del viento combinado con lluvia, jóvenes, los llamados ciclones. Pero en diferentes países no se denomina ciclón, sino que, por ejemplo, en Sudamérica se le conoce como huracán. En Australia se le conoce como Willy Willy. En Asia, por ejemplo, en China o en Japón, se le conoce como tifón. En Filipinas, como Bagui. Entonces, jóvenes, para un mismo viento, varias denominaciones. Y el anticiclón es lo contrario ya también, jóvenes. Va a generarse en zonas de divergencia, zonas de mayor presión, alta presión hacia las zonas de baja presión. Por ejemplo, estos caen en las zonas marítimas. Por ejemplo, uno de ellos cae, el anticiclón del Pacífico Sur, cae en centro de Chile. ¿Qué va a generar eso? Va a generar lo que es el llamado corriente marina de Humboldt o la corriente peruana, conocida de esa forma. Muy bien, y también todavía hay, jóvenes, no me alcanzó espacio, lo que son el otro tipo de viento, los vientos locales. Los vientos locales, jóvenes, se generan por las características propias de un departamento o de una localidad. Por ejemplo, en Ayacucho tenemos los vientos de montaña que vienen desde las montañas hacia los valles, o en Piura también tenemos los vientos blancos, en Ica el viento de Paracas, así sucesivamente, jóvenes, los vientos locales en cada determinado estado. Muy bien, jóvenes, hasta aquí avanzamos con esta clase.